Bueno, buenos días, bienvenidos de nuevo a esta serie de problemas dedicados a probabilidad. En esta ocasión vamos a resolver el último de la segunda sección de problemas que se resuelven con los axiomas de la probabilidad y las fórmulas relativas a ella. En el problema en cuestión que tenéis ahí, tenemos, pues en una ciudad hay 3 periódicos A, B y C y tenemos los porcentajes de lectura de la población respecto de esos 3 periódicos. Tenemos esa serie de datos y nos hacen unas preguntas pues relativas a pues qué probabilidad hay, qué porcentaje de las personas leen solamente 2 periódicos, por ejemplo, o leen el periódico A y no el B, o cuántos leen o B o C, etc. Entonces, lo primero de todo es definir quiénes son los sucesos. Tenemos 3 sucesos aquí, que es el suceso A lo vamos a llamar al suceso B y al suceso C, es la probabilidad, o sea, el suceso de que una persona elegida al azar lea el periódico o bien A, o bien B, o bien C. Aquí tenemos estos 3 sucesos base. Esos 3 sucesos no son incompatibles 2 a 2, efectivamente, porque tenemos todas esas probabilidades, que eso es la traducción del enunciado. Y entonces, bueno, pues en el enunciado nos están pidiendo estas probabilidades, que calculemos estas probabilidades de ahí. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de proceder cuando tenemos tanta intersección? Aquí tenemos 3 sucesos que se intersecan y en total hay un montón de sucesos incompatibles 2 a 2. Pues lo suyo es descomponer esto como unión disjunta de sucesos. Es decir, vamos a llamar aquí, vamos a ir poniendo números, el suceso 1, el 2 y el 3, y luego vamos a tener, en otro color lo voy a pintar, los sucesos 4, 5 y 6, y en el último color la intersección global. Es decir, ahí tendríamos esos 7 sucesos que son incompatibles 2 a 2. ¿Cuáles son? Bueno, pues os lo escribo aquí. Por ejemplo, el suceso el suceso 1, vamos a llamar al suceso 1, sería el suceso estar en A, pero no estar ni en B ni en C. Es decir, el 1 sería este, lo pinto, no voy a pintar todos porque si no el dibujo pues se va a ir al traste, pero digamos que ese primer suceso sería ese. Entonces ese suceso va a ser el suceso leer A y no B y no C. De la misma forma tendríamos los sucesos 2 y 3. Bien. Y ahora tenemos los siguientes sucesos, los más pequeñitos. Aquí tenemos los sucesos. El suceso 4 son los individuos que o bien leen A o leen B, pero no leen C. Sería este suceso de aquí, lo pinto. Este sería el suceso 4. Y eso sería, pues, leer A y leer B, pero no leer C. Y así con los otros 2 sucesos. Bueno, y por último tenemos el suceso 7, que es el suceso leer los 3 periódicos, es la intersección de los 3. ¿Por qué es importante que tengamos esta descomposición a la hora luego de resolver todas estas en particular? Bueno, podríamos ir una a una, pero si tenemos todo esto descrito con probabilidades, esto va a ser automático. Entonces, cuando hay tanta intersección, mejor que aprenderse fórmulas de que si la probabilidad de la unión de A, unión B, unión C es la probabilidad de A más la de B, más la de C, menos la de las intersecciones, más la de la intersección triple. Lo mejor de todo es ir trocito a trocito. Y para ello, fijaos, si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de uno de estos trozos de aquí, la probabilidad del suceso 4 sería, como estoy en A y en B, pero no en C, significa que yo tengo que coger la probabilidad de A y B y restarle la probabilidad de la intersección triple. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos dice, lo que estamos haciendo es calcular el suceso, la probabilidad del suceso A intersección B menos C. Es decir, es esta probabilidad, simplemente lo que tenemos que hacer es restar al 6, le tenemos que quitar 2. Total, que nos daría 6% menos 2%, 4%. Y así puedo hacer con estos 2 sucesos que tenéis ahí. Los otros sucesos rosas, lo mismo. Bien,
Aquí en este último suceso también lo tenemos, es la probabilidad del suceso 7, nos la dan en el enunciado, es el 2%, esa la tenemos. Y ahora, ¿cuáles son los sucesos verdes, las probabilidades? Pues bien, el suceso A va a ser el suceso de estar en A y no en B ni en C, es decir, a la probabilidad, para calcular la probabilidad de este suceso 1, tendremos que coger la probabilidad de A y restarle la del suceso 4, la del suceso 6 y la del suceso 7. Es decir, será la probabilidad de A menos la probabilidad del 4, la probabilidad del 6 y la probabilidad del suceso 7. Tened en cuenta que el suceso A descompone como unión disjunta del 1, 4, 6 y 7. Luego, despejando, la probabilidad del 1 sería esta resta. Bueno, id por aquí con cuidado porque es muy fácil equivocarse. Y ahora, pues podríamos calcular la probabilidad del suceso 2 y del suceso 3 exactamente igual. Bueno, entonces ya casi hemos terminado, porque una vez que tenemos todas estas probabilidades, cada uno de los apartados es muy sencillo de descomponer. Por ejemplo, en el primer apartado, probabilidad de no leer ningún periódico será pues el total 1 menos la probabilidad de leer algún periódico, que es la probabilidad de A unión B unión C aquí. Y esto es, pues nada más, coger al total el 1, el 100%. Normalmente conviene dar la probabilidad en tanto por 1, de un número entre 0 y 1, así que luego lo pondremos al final. Sería 100 menos, pues el suceso 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. La suma de todos estos. Y eso todo en porcentaje, pues nos quedaría lo siguiente, creo que eso da un 44%. Es decir, 0,44 si lo queremos poner como tanto por 1. Bueno, la probabilidad de leer solo un periódico sería la probabilidad de o leer A solo, o leer B solo, o leer C solo, que es pues esta suma, es la suma del suceso 1, el 2 y el 3, así de sencillo. Y el resto de sucesos, pues idénticamente, se hace ya muy fácil. Una vez que hemos hecho todo esto, el problema está chupado. Bueno, y los otros tres apartados pues serían estos. Por ejemplo, en el último apartado, leer B o leer C, pues B o C descompone como los sucesos 4, 2, B o C descompone como los sucesos 4, 2, 7, 5, 6, 3. Entonces habría que calcular toda esta suma, teniendo en cuenta, fijaos, que aquí estamos incluyendo la intersección de B y C solo una vez. Por eso es importante tenerla desglosada. En fin, habéis visto cómo cuando empieza a haber muchas intersecciones, lo más importante es organizarse bien todas las intersecciones como con sucesos disjuntos 2 a 2, porque luego las probabilidades es simplemente sumar cada uno de los trocitos y se hace bastante bien. Bueno, pues esto concluye el bloque dedicado a los problemas en los que se utilizan los axiomas de la probabilidad. En el siguiente bloque empezaremos a trabajar problemas en los que interviene ya la probabilidad condicionada y en los siguientes trabajaremos con probabilidades de probabilidad total y de Bayes. Espero que os haya gustado, nos vemos pronto en los siguientes vídeos. Hasta luego.